en orden y comencemos entonces con este Sí, tema. sí. De hecho, Michael, yo estoy súper intrigado en esta conversación que vamos a tener acá hoy en la tarde. En principio me presento, Miguel Ángel Ortiz, psicólogo clínico y psicólogo organizacional, director de UNICEF, y hoy me corresponde acompañar a Michael en esta responsabilidad que es la que me tiene intrigado cuando dice descomplicando tu vida. Dios mío, yo Sí, dije, esto es una receta que yo quiero escuchar y que estoy seguro sí, que la quiere escuchar mucha gente, por eso es descomplicando tu vida. ¿Cómo sí. el minimalismo puede potenciar tu productividad y bienestar? Preséntate, Michael, y vamos a dar inicio. Gracias, Miguel. Sí, de hecho, por eso me encanta que me estés acompañando, porque hoy, desde el área que me apasiona, que es la productividad y el estilo de vida, voy a compartir el enfoque del minimalismo. Vamos a hablar un poquito de a qué se refiere, de qué se trata esta filosofía de vida y cómo realmente la podemos utilizar para potenciar tanto la productividad como el bienestar. Y por eso me encanta que estés aquí conmigo, porque vamos a tocar temas que tienen que ver justamente con el cansancio emocional, el cansancio mental, que genera todo ese ruido que está en torno a nuestro día a día y que justamente es lo que ataca el minimalismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco, el propósito es ese, ¿no? Que todos podamos descubrir que simplificando nuestra vida realmente podemos mejorar nuestra salud, nuestra productividad y el bienestar. Y ver cómo, ¿no? Entender un poquito de qué va esto. Entonces, para entrar un poco en materia, pues contarles que el minimalismo en realidad lo conocemos mucho como un enfoque estético, Miguel. La gente habla del minimalismo y piensa es en el entorno, ¿no? Las decoraciones, el arte, todo lo que tiene que ver con el ambiente, finalmente, ¿no? Pero realmente el minimalismo es una filosofía de vida. Y como te decía, pues que básicamente lo que busca es vencer ese mito de que mientras más tenemos o más hacemos, es mejor. Y en realidad, mientras más hacemos y más tenemos, finalmente lo que logramos es una saturación de estímulos y de tareas y de objetos y de pendientes mentales que terminan es realmente agotándonos, ¿no? Entonces, es entender que es un poco parte de la filosofía que menos en realidad es más foco, más claridad, priorizar lo que realmente me acerca a mi estado de paz y al concepto de que yo desde mi autocuidado tengo que ahorrar esa energía que se me diluye cuando yo tengo esta cantidad de ruido alrededor, ¿no? Entonces, por eso el minimalismo, pues finalmente no es restricción, no es restringirme, no es privarme, no es quitarme, tiene que ver con elegir, tiene que ver realmente es con liberar la energía y recuperar el control cuando tengo demasiadas cosas, porque vivimos en un mundo, Miguel, de hiperconectividad, de hiperestímulo, ¿sabes? Entre las redes sociales, el trabajo y todo lo que queremos hacer, pues siempre estamos hablando de que me tengo que ocupar de mi salud, de mi nutrición, de mi descanso, de hacer ejercicio, de las tareas, si soy mamá, de los niños, de la casa. Entonces, finalmente, digamos, cómo sobrellevamos todo en las mismas 24 horas que todos tenemos y además, tú sabes, hay que dormir 8 horas, tengo que comer conscientemente, en fin. Entonces, tiene que ver con tomar control y con decidir desde nuestra propia conciencia y autocuidado qué cosas dejo ir o limpio o libero de ese espacio que no solamente es físico, porque como te dije empezando, vamos a hablar del minimalismo, no solamente del ambiente, sino minimalismo desde las emociones y minimalismo desde mi paz mental, ¿no? Desde la mente. Fíjate, Michael, que con ese comentario que acabas de hacer, quería agregar una experiencia que he tenido en consulta. Sobre todo las damas, más que los caballeros, presentan muchos cuadros de ansiedad. Y cuadros de ansiedad que cuando uno diagnostica, tiene que ver con esa multitarea, multiresponsabilidad, necesidad de control,
necesidad de que todo funcione como yo lo estoy viendo y no como la otra persona lo ve. Y entonces genera y este es lo que quería comentar, genera un no puedo. Cuando dice no puedo, Claro, un es porque ya agotamiento. estás negando la posibilidad de poder tú dominar lo que está pasando en el entorno y cambiar hábitos para de verdad poder y lograrlo. Me parece interesantísimo eso que estás hablando para mejorar nuestra calidad de vida. Es correcto. Y de hecho, fíjate que vamos a mirar cuáles son los beneficios de este enfoque, de esta filosofía, y luego vamos a entrar en materia, pues cómo lo logro, ¿no? Pero para empezar un poco hablando de los beneficios, lo acabas de decir, pues finalmente yo entender que debo priorizar y no llenarme de cosas, de compromiso, de ideas, de proyectos, pues finalmente lo que hace es empezar a recuperar tiempo que me permite a mí, obviamente, convertirlo en muchísimo más bienestar, en muchísima más paz, ¿no? Simplificar, porque además el tiempo no solamente lo recupero eliminando cosas, sino también simplificándolas, y eso es un poco parte del concepto del minimalismo, ¿no? Luego recupero foco. Finalmente, nosotros sabemos qué queremos, nosotros de repente tenemos claro nuestros objetivos. Yo quiero más paz, quiero más salud, quiero más dinero, quiero lograr algunos éxitos puntuales, más clientes o mejor desempeño, o mejor evaluación en mi trabajo, o un incremento salarial o desarrollar algún proyecto. Yo puedo tener claras mis metas, pero me distraigo en el camino de lograrlo porque me voy llenando de otras actividades, compromisos e incluso de tareas que día a día van drenando mi energía y van drenando mi creatividad, porque tengo tantas cosas que atender o tengo tantas cosas que hacer que finalmente sacrifico pues el foco y sacrifico el bienestar. De hecho, por eso te decía, no se trata nada más de cosas y del entorno ambiental, estamos hablando inclusive de la saturación de pensamientos. A veces tengo tantas cosas en mi cabeza que finalmente estoy cansada por todas las cosas que tengo yo que estar monitoreando y lidiando cada día. Y esto justamente parte de las técnicas del minimalismo, te ayudan a tener las cosas un poco más ordenadas, simplificadas o incluso a priorizar, como te digo, eliminar, que es un poco parte de lo que vamos a ver ahorita. El objetivo es ese, el objetivo es lo que tú dijiste, pues justamente menos estrés, menos ansiedad, porque si yo tengo menos distracciones, tengo menos decisiones, tengo menos preocupaciones, y fíjate que vuelvo al punto, no estamos hablando de restricciones o de simplificar la vida, sino de priorizar el uso de mis recursos en lo que realmente me acerca a mis metas, en lo que realmente me encamina al logro de mis objetivos, y empezar a decir que no a las cosas que me están restando y que no me están sumando. Es básicamente, por eso te decía, un tema de filosofía. Y al final, fíjate que hay otra cosa, que ciertamente lo exterior es reflejo de cómo estamos nosotros a lo interno. Por eso siempre, incluso desde las metodologías de productividad, nosotros recomendamos que los espacios estén limpios, libres y ordenados, porque finalmente yo tengo la posibilidad de, pues, de concentrarme en las tareas que quiero realizar y no distraerme con cuánta cantidad de cosas que finalmente tengo en el entorno generando distracciones, ¿no? Y bueno, y fíjate, yo lo pregunto, pues nosotros las personas somos naturalmente ordenadas o quizás cómodamente desordenadas, pero a la final la verdad es que la práctica siempre hace que el ordenado pues tenga las cosas más a mano, no pierda tiempo buscando, siempre consigue lo que necesita más rápido. Entonces, hasta cierto punto es un tema de estrategia, porque a mí cuando estaba pequeña me decían, bueno, es que el flojo realmente es el ordenado, ¿no? No el desordenado, porque es el que no quiere tener que buscar o tener que limpiar o tener que arreglar. Y la gente dice, no me ordenen nada porque yo conozco mi desorden. Sí, también. Si me mueven las cosas, yo las pierdo. Pero la verdad es que tenemos que reconocer, y si no, pues que lo comenten en el chat, que la verdad es que el desorden resta mucho tiempo, da flojera recoger, da flojera limpiar, todo se hace más cuesta arriba y todo agota muchísimo más cuando tenemos un entorno físico, incluso mental, vuelvo y repito, desordenado. Entonces, por supuesto, la invitación desde la filosofía del minimalismo es a tener las cosas muchísimo más reducidas primero y luego ordenadas y limpias.
Fíjate que vamos a compartir hoy 5 reglas para ilustrar un poco más de qué va el minimalismo e incluso empezar a incorporarlo en nuestras vidas para probar cómo nos va con esta filosofía minimalista, ¿no? La primera regla que quiero compartir es la del 10-20. Esta es una regla que lo que te dice es que si tú tienes algo que puedes reemplazar fácilmente en menos de 20 minutos y que te cueste menos de $10, en realidad no tiene mucho sentido guardarlo. Y fíjate que esto es algo que podemos aplicar de manera muy simple cuando empezamos a abrir nuestras gavetas. Si abrimos una gaveta y de repente vemos, oye, tengo no 1, 3, 5 de lo mismo, que además es algo que no uso, pues muy barato y que realmente si lo llegara a necesitar el día que lo necesite, lo puedo conseguir muy fácilmente y muy rápidamente, entonces, ¿para qué lo guardo? Y eso ya es un reflejo del apego a lo material, ¿no? Del apego, de ese sentir que tengo que reservar, de ese sentir que lo tengo que tener allí, que si me deshago de eso, entonces lo voy a necesitar. Y en realidad la idea justamente es entender que así como está la gaveta, está la cabeza. Porque esto aplica también, por ejemplo, para el móvil. A lo mejor nos llenamos de aplicaciones que no usamos, pero que consumen batería y consumen espacio en la memoria del teléfono. Nos llenamos, por ejemplo, también de tareas mentales que quizás entonces, en vez de hacerlas, las vamos acumulando y acumulando y acumulando, y lo que podemos hacer en 5 o 10 minutos, y además es un principio gerencial, si lo puedo hacer en 5 minutos, pues hazlo de una vez y no lo dejes pasar, ¿no? Aplica también para los correos. Fíjate que el desorden en nuestras bandejas de correo es un reflejo de cómo está incluso nuestra vida. La invitación es, mira, elimina las suscripciones que no lees, deja de recibir correos que realmente lo que hacen es llenarte la bandeja y no te suman valor, te quitan tiempo y te dan esa sensación de que estás saturado y tienes mucho desorden. Entonces, esa regla, no sé si la conocían, nos pueden decir en el chat si alguien la había escuchado, la regla 10-20. Es sencillita, estoy empezando por lo más sencillo y aplica, y la invitación es a que lo apliquemos desde el punto de vista práctico, por ejemplo, en nuestra gaveta, en la gaveta, en la bandeja de correo, esa regla del reemplazo rápido. Pues si es algo que lo puedo reemplazar en menos de 10 minutos y por menos de $10, entonces al final no tiene sentido que lo guarde, ¿no? Eso es lo primero. La segunda regla que quiero compartir es la de la caja de los 6 meses. Fíjate, esta es una regla también súper útil. Esta regla lo que te dice es que si tú tienes algo que no usas por muchos meses, lo metas en una caja y lo guardes en tu closet y coloques la fecha en la que lo guardaste y lo tengas en tu closet. Si a los 6 meses tú no lo has necesitado, es posible que no lo vayas a necesitar. Entonces la invitación es también a reducir. Esa regla de la caja de los 6 meses sirve para la ropa, para los zapatos, para los electrodomésticos, los utensilios de la cocina, los utensilios de oficina. Sirve, por ejemplo, para las decoraciones en casa. Nos empezamos a llenar y a llenar y a llenar de cosas y finalmente, pues realmente lo que hacemos es ocupar espacios y mientras más espacio tenemos, más llenamos, ¿no? Y son cosas que podrías, fíjate, Miguel, podrías regalar, podrías donar o incluso podrías vender, pero que a la larga te facilitan la vida a la hora de limpiar, a la hora de buscar, a la hora de ordenar. Y volvemos al punto, estamos hablando no solamente de cosas, de objetos, estamos hablando también de proyectos que no ejecuto, pero que los tengo allí, me generan ansiedad, me genera frustración. Pues esta regla de los 6 meses es básicamente hacer revisiones cada 6 meses y mirar realmente si lo que tenemos guardado está sumando valor y nos está acercando a nuestra meta o es preferible dejarlo ir, ¿no? Esa también es interesante. Ojo, Miguel, que las reglas que estoy compartiendo son invitaciones para que las personas que nos están escuchando las intenten poner en práctica a ver qué tal se sienten. Sí, bueno, ya nos escribieron por aquí que no la conocía ese protocolo que estás hablando, pero Sara dice que no lo había escuchado, pero inconscientemente lo ha aplicado. Qué Claro. bueno, porque es parte de Buenísimo. estilo de vida, es parte de Bien. estilo de vida, es forma de asumir tu bienestar en la relación con el entorno. Y entonces, en la medida en que tú cuidas tu bienestar, aplicas estas reglas, que ahora son más formales, porque son reglas que estamos conociendo.
Así es. De hecho, buenísimo lo que te dice Sara, porque a veces nos enseñan desde pequeños. Yo recuerdo que a mí me decían, el juguete que no lo usas, trata de entregárselo a otros niños que quizás lo puedan aprovechar. Y luego revisar el closet cada 6 meses, porque además tú creces con la idea de que, bueno, si saco lo viejo, entran cosas nuevas y la vida es así. Sacamos y cambiamos justamente para poder salirnos del status quo y realmente promover que las cosas nuevas se den y que todos los proyectos avancen, ¿no? Fíjate, la tercera regla que les quiero compartir es justamente reciclar. Yo creo que esa es una regla, además, éticamente bonita, humana, con todos, con el planeta. Fíjate que te dice, usa lo que tienes, empieza hoy sin excusa. A veces decimos, no quiero hacer ejercicio, pero entonces, claro, tengo que comprarme, no sé, las pesas, la ropa, las ligas, o la bicicleta, o qué sé yo. Empezamos a acumular y empezamos a sentir que es que para yo ejecutar alguna actividad nueva tengo que empezar a llenarme de cosas. Y fíjate que en el fondo realmente nosotros podríamos hacer ejercicio con lo que tenemos en casa, con una silla, con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio peso. Y de hecho, fíjate que la invitación es esa: tómate un cuaderno viejo y úsalo como un diario de agradecimiento o un diario de tareas. No te compres un diario nuevo realmente para aprovechar lo que ya tienes en casa, ¿no? Y lo mismo sucede con todo, pues con la ropa, con los instrumentos de trabajo. Fíjate que hay críticas importantes a nivel de conservación de planeta de la gente que consume mucho, ¿no? Del tema del consumismo. Hay una línea ahorita también muy clara con el tema de tener conciencia de que realmente mientras más consumimos, no necesariamente estamos ayudando, sino que estamos deteriorando nuestro entorno, ¿no? Entonces, esta me gusta mucho porque tiene que ver un poco también, no solamente con el tener menos, sino con el sacar el máximo provecho a las cosas que tengo y no pensar en que necesito cosas nuevas, sino reciclar. Sí, de hecho llegaron dos mensajes bien interesantes. Uno Ajá, tiene que ver más con el orden. Nini Johanna dice que sí, le da mucha tranquilidad integral porque lo ha integrado a su vida y lo comparte tanto con su familia, con el equipo de trabajo, la claro, técnica que aplica. Pero Pilar nos está hablando de que ella inclusive vende de segunda mano claro, algunas cosas, ¿ves? Compra claro, ropa de segunda mano y es muy reciclador, pues se califica como muy sí, reciclador. sí. ¿Sí? Y eso es, Gina dice que le queda una duda de la ajá, primera regla. ¿Se va lo que puedo reemplazar rápido y barato? ¿No correcto. podría ir más hacia el consumismo? Es decir, consumo y consumo cosas que no duran o que se reemplazan fácil. Claro, aquí Gina, todo parte de revisar lo que tengo. O sea, cuando yo tengo muchas cosas y tengo que simplificar para ir hacia el minimalismo, y tienes que tomar la decisión de qué va y qué se queda, se supone que es porque tenemos mucho de algo y eso lo tenemos, pues no tiene sentido tener. Yo te pongo el ejemplo, yo siempre digo en casa que tengo una gaveta que cada vez que yo le meto cuando tú comes, por ejemplo, en Miguel pides comida sushi, te vienen los palillos para comer, pero yo tengo unos míos que son de plástico, entonces yo guardo los de madera, pero al final de repente yo abro la gaveta y tengo tantos que ya no caben cosas en la gaveta, tantos palillos que tengo. Y la verdad es que eso, pues Gina, no tiene ningún sentido, pues estar acumulando, estar ocupando espacio, no permite que limpies bien la gaveta. Te estoy poniendo un ejemplo, pero es que cuando uno abre las cosas, de repente ves muchos ganchos, muchas pinzas, muchas tijeras, muchas reglas, muchas libretas, o sea, porque es que son cosas que tú vas acumulando, acumulando, acumulando y resulta que te vas llenando. Y vuelvo y te repito, son ejemplos. Fíjate que te lo comentaba también con el tema de las apps. ¿Cuántas apps tienes en el teléfono que no usas? ¿Cuántas ideas o pensamientos tienes en la cabeza que de repente podrías ir resolviendo, pero que te siguen cargando y te siguen drenando energía diariamente, ¿no? Ya lo vamos a ver un Ahora, poquito más. Michael, la pregunta de ahorita me hizo recordar la de Gina, lo que tiene que ver con comprar por necesidad o comprar por gusto. Y resulta que hay una franquicia que me llamó la atención el nombre de la franquicia, pues se llama No lo quiero, no lo necesito. Y vende de todo, Porque son vende de cosas que no, todo y se llama así, No lo claro, quiero, no lo necesito.
Sí. ¿Y cómo vende? Sí, bueno, por eso te digo que el tema del minimalismo realmente es una filosofía, ¿no? Es decidir vivir en esta filosofía y ser consciente porque además por ahí vas drenando no solamente energía, vas drenando dinero también. Entonces, ciertamente hay un tema de consumismo que era lo que nos comentaba Gina. Mira, la siguiente regla es la regla de los 2 días. La verdad es que esto aplica para cualquier hábito. Quizás lo hablamos en el webinar pasado cuando hablaba yo de microhábitos. En este webinar, lo que te puedo decir es que incluso cambiar hacia una filosofía minimalista te invita a ser flexible contigo. O sea, es decir, todo lo que nosotros hagamos o los cambios que nosotros procuremos en realidad tienen que buscar nuestro bienestar, no generarnos más estrés. A veces nosotros mismos entonces, como queremos ser minimalistas, entonces nos empezamos a estresar nosotros mismos si fallamos algún día. Aquí lo interesante es que todos los cambios de hábito que nosotros queramos ejecutar en nuestra vida tienen que ser flexibles y nosotros tenemos que entender que lo importante es la constancia, no el perfeccionismo. No importa si algún día pues fallo. Si yo quiero hacer ejercicio todos los días y algún día fallo, no importa. Lo importante es que no falles más de 2 días seguidos. O sea, que tú mismo entiendas que te estás dando el permiso, pero que luego continúas y que la constancia es realmente lo que te lleva a lograr tu objetivo, porque finalmente es un tema de conciencia. Por eso, Miguel, me gustan mucho los temas que tú tocas de mindfulness, porque finalmente todo tiene que ver un poco con lo mismo. El bienestar tiene que ver con entender que es la decisión que yo tomo cada día con cada cosa que yo hago, ¿no? Y la última regla o hábito minimalista que les quiero compartir, es lo vamos a ver también más adelante, es una herramienta o una técnica que para mí es súper poderosa, que se llama el reset nocturno y que tiene que ver es con esos minutos antes de yo dormir. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es esa rutina antes de yo dormir? ¿Cómo yo ordeno mi entorno para yo dormir con mi entorno ordenado? Pero ¿cómo ordeno yo mi mente? Inclusive, cómo me preparo para que mi cuerpo y mi mente descansen durante las horas de sueño y las ideas no se queden en mi mente saboteándome el descanso. Entonces, la invitación, por ejemplo, es a tener una libreta o tener herramientas para administrar tus tareas y anotar las cosas importantes que tú vas a hacer al día siguiente o incluso las cosas que te preocupan. Es un ejercicio, Miguel, también como de desapego. Déjame anotarlas en esta libretica y ponerlas aquí en la mesa de noche para yo permitirme soltarlas. No las voy a desatender. Yo mañana cuando me despierte las vuelvo a agarrar, pero durante la noche permíteme descansar, permítele descansar al cuerpo, a la mente, sabiendo que eso no vas a resolverlo en esas horas mientras duermes. Entonces, sé consciente y dale prioridad a tu bienestar, ¿no? Qué bueno, me encanta ese juego, por decirlo así, de que lo que tengo pendiente o lo que me preocupa, lo anoto y lo pongo ahí para saber que lo puedo conseguir mañana, pero me desconecto a la hora de dormir, porque uno de los grandes problemas del sueño es que no nos desconectamos. Es Entonces, correcto, la gente quiere dormir, pero tiene los músculos tensos, la claro, mandíbula apretada, los claro, pies apretados, así no va a dormir nunca y es porque claro. está pensando en todo lo que tiene pendiente, en todo lo que quiere hacer y no va a dormir jamás, va a dormir por flash. Sí, Eso me encanta. duermes sin tanto descanso. Y fíjate que por qué lo relacionamos con el minimalismo, porque al final tiene que ver con tomar el control y como te decía, no tiene que ver nada más con los objetos y con el entorno. Estamos hablando en este caso de proteger los recursos, o sea, proteger mi energía que es finita, proteger mi paz mental que es finita y decir, bueno, yo ordeno mi entorno, ordeno las ideas e incluso te estoy hablando de las 3 cosas más importantes que voy a hacer mañana. Ya desde el momento en que yo decido que al día siguiente no voy a hacer 20 cosas, sino que voy a hacer 3, ya yo estoy entrando en una filosofía minimalista. Y si yo me enfoco en esas 3 cosas, seguramente a lo largo de la semana y del mes termino siendo más productivo, sin frustrarme, porque a veces no hago las 10 que me propongo y termino frustrado y agotado. Entonces es tomar control, decidir que en vez de 10 hago 3, tenerlas anotadas, tenerlas presentes, tener foco y, por supuesto, vivir en torno a que mis decisiones son protectoras de esos recursos. Entonces, claro, entendiendo un poco esa filosofía, cómo yo elimino el ruido que me distrae, el ruido que me consume, ¿no? Todo esto que me drena.
Y lo primero que quiero compartir con todos es qué es ese ruido. Porque volvemos al punto, primero pensamos en cosas. Ah, es que estoy llena de tantas cosas que entonces, claro, me tengo que ocupar. Mientras más cosas tengo, más cosas me tengo que ocupar. Porque las cosas se dañan, las cosas se ensucian, las cosas se deterioran. Entonces no es lo mismo yo tener un teléfono que tener 3, 2 laptops, una computadora, 2 carros, una moto, uno. O sea, es que mientras yo más cosas tengo que atender. Y finalmente es parte un poco de ese tema, y más si están desordenadas, más si están deterioradas. Pero también estamos hablando del tiempo, que es el recurso para mí más valioso. Más que las cosas, el tiempo es lo más valioso. Y a veces nos llenamos de compromiso, porque entonces tengo que atender a la familia, pero tengo tareas, pero tengo los niños, pero quiero participar en las actividades del colegio y me meto en el condominio, pero entonces me pide un favor un amigo, pero entonces le ofrezco ayuda a otro. Pero entonces empezamos a llenarnos de compromisos que finalmente nos agotan y que al final a lo mejor no todos son de calidad y no todos apuntan a hacerme sentir bien, porque finalmente me canso, a veces nos llenamos de reuniones, tú hablas de los síndromes organizacionales, de las reuniones continuas, que muchas veces llegan hasta sin agenda y duran más del tiempo que realmente deberían durar y terminan realmente no siendo productivas. Así es, así es. Y ahí acaba de tocar un tema que es netamente psicoterapéutico y es la asertividad. Tengo que aprender a decir no Correcto, y aprender a correcto. decir no sin sentirme culpable, sin sentir que estoy afectando a otro, sino que estoy cuidando mi bienestar. Y con base a mi prioridad, yo tengo que saber qué es no y qué es sí para yo sentirme bien. O sea, el primer mensaje que yo quiero dar es, voy a cuidar primero mi bienestar. Y Así con es, base a eso voy a establecer los compromisos. así es, Y listo. Es así. así es. Así es. Fíjate que quisiéramos compartir más con la familia, no siempre la tenemos cerca, la llamada a los padres, la llamada a los hijos, el saludo de cumpleaños, y se nos pasa porque estamos tan ocupados y después resulta que nos terminamos sintiendo mal y esto vuelvo y afecta nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra salud, por estar atendiendo una cantidad de cosas que en el tiempo no terminan sumando ni acercándote a ese nivel de bienestar que realmente tú quieres tener. Luego está el mundo digital que es ahora mismo uno de los que más nos consume. ¿Cuántas horas pasamos en el mundo digital? Lo dices tú y lo has explicado muy bien en los webinars que has dado de desconexión digital. Cómo nos agota mentalmente e incluso cerebralmente. Cómo afectan las funciones cognitivas, las pantallas y sobre todo cuando estamos tantas horas conectados al día. Y eso nos drena cuando nosotros deberíamos incluso simplificar el concepto del minimalismo. Me dice, pues no tengas tantas redes sociales, quédate con la que te guste más, pero no tienes que tener 4, 5, 6 redes sociales, no tienes que tener tantos correos, que los tienes que revisar todos, no tienes que tener tantas suscripciones que te llenan las bandejas y que al final no las puedes ver. O sea, tiene que ver con la decisión consciente de protegerte y proteger tu tiempo y tu salud psicológica, tu salud mental y tu paz, al tomar la decisión y empezar a simplificar de tu vida esta saturación de cosas que vemos, ¿no? Y luego, lo que yo digo que agota más, y lo digo incluso quizás como mujer, y esto está ya conversado en muchísimos podcasts, espacios de reflexión y análisis, las mujeres tenemos una sobrecarga de pendientes mentales altísima, porque tenemos que estar pendientes no solo de nosotras mismas, de los temas del colegio, la casa, las cuentas, los servicios, miles de cosas que al final no siempre son equilibradas en los términos de la distribución de los pendientes, ¿no? Entonces es empezar a negociar también, porque aquí ahorita estamos identificando qué es el ruido, pero ¿qué hacemos y cómo lo cambiamos? Ya lo vamos a conversar. De hecho, fíjate, Miguel, quiero hacer una pausa para... Quiero dar una alerta, Ajá, aprovechando que cada oportunidad es dejar un mensaje. Quiero dar una alerta que la neurosis tiene mucho que ver con ese estilo de vida que no es minimalista. Y correcto. terminamos neurotizándonos y finalmente pues nos enfermamos. Y por eso quería dar esa alerta para que entendamos la importancia que tiene vivir dentro de una filosofía minimalista, que me encantó cuando la relacionaste con mindfulness, porque justamente el mindfulness, que mucha gente la cree como una técnica, no, no es una técnica, es un estilo de vida
de Mindfulness, en donde tú Correcto. vas a conseguir encontrarte, conseguirte y vivir realmente lo que está sucediendo sin pensar en lo que va a pasar o en lo que pasó. Sí, Y eso me encanta y por eso quería dar esa alerta de que cuidemos la neurosis, porque tiene que ver con esos elementos que acabas de mencionar. así es, vivir el momento presente y es disfrutar, o sea, conscientemente lo que estamos haciendo. Si estoy haciendo ejercicio, si estoy comiendo, o sea, disfrutar lo que estamos en el momento haciendo. Fíjate, no, la pausa que yo quería hacer era para compartirles a todas las personas que nos están acompañando, que les vamos a obsequiar un ebook completo sobre minimalismo, no solamente para que lo tengan, lo puedan consultar, sino que les pueda servir de acompañamiento en el caso de que lo quieran poner en práctica o incluso lo quieran compartir con sus familiares o personas que no han escuchado este webinar, pero que ustedes consideran que podría ser útil. Ese webinar se los vamos a compartir y en él, Miguel, hay un enlace para hacer un test para conocer cuál es nuestro punto de partida, es decir, qué tan simple es nuestra vida, ¿no? Entonces, al final del evento, pues antes de terminar, les compartimos el webinar. Igual se los pasamos al correo con la grabación del evento, al correo de agradecimiento. Pero la invitación es a que hagan el test, porque fíjate que el test me hace a mí ver en dónde estoy, en qué punto de partida me encuentro yo, qué tan simple, qué tan complicada es mi vida hoy. Y es un poquito de invitación para empezar a aplicar estas reglas de minimalismo que les hemos presentado e incluso estas 3 estrategias para eliminar el ruido. ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo quito esa saturación de mi entorno? Bueno, lo primero es identificándolo. Por eso el test y la invitación al test. ¿Qué cosa no me aporta valor? ¿Qué cosa la veo y ya no la disfruto tanto? La tengo en la casa y más bien me acuerdo de ella cuando tengo que limpiar o cuando tengo que ordenar o cuando tengo que reparar. ¿Qué tengo en el entorno, objetos sin usar? Como tú dices, Miguel, empezar a decir que no a esa cantidad de compromisos que me llenan, que realmente ya no disfruto tanto, no me hacen feliz. Luego hábitos que terminan drenándome la energía y no acercándome a ese estado de bienestar y de paz y de tiempo y de bienestar que necesito, ¿no? Entonces, la identificación y la eliminación sin miedo, sin miedo, porque además en ese subconsciente, Miguel, de que si cuando lo saques que lo voy a necesitar, no. Mira, si no lo has necesitado en 6 meses, en un año, si te parece que la caja de 6 meses es muy poco, ponle un año a la caja, pero te vas a dar cuenta que, mira, a veces tenemos cosas hasta 8, 9 y 10 años que cuando las sacamos, entonces resulta que ya ni siquiera funcionan, están deterioradas, se deshacen, están todas rotas, no sirve y eso mismo nos pasa hasta con nuestro propio cuerpo. Entonces, por eso es que tenemos que atender las cosas que sí nos importan hoy y dedicar la fuerza y la energía y el tiempo a lo que sí nos importa hoy. Eliminemos sin miedo. Lo segundo es deleguemos. Distribuyamos las tareas, distribuyamos las cargas, apoyémonos en equipo, y eso no solamente en el trabajo, también en la casa. Hay cosas que puede hacer mejor otra persona, que no se me dan a mí tan bien como se le pueden dar a otras personas. Y esto me refiero en términos generales a tareas, a procesos, a actividades incluso que nos cuestan mucho y que por eso entonces nos consumen muchísimo más tiempo o muchísima más energía. Que no significa, Miguel, ojo, aprender. A mí me encanta aprender y el dedicar el tiempo para aprender y desarrollar el cerebro y la neuroplasticidad nuevamente es un recurso para vivir más y vivir mejor. Aquí me estoy refiriendo a tareas que por obligación tenemos que hacer y que quizás, pues, vuelvo a los mismos ejemplos, pues bueno, me meto a colaborar en el colegio de los niños y de repente yo no soy la que tiene más tiempo para eso, o me ofrezco que voy a colaborar, no sé, en el condominio y de repente tampoco soy la más paciente o la más conciliadora para eso. O sea, hay que entender un poco, como dices tú, en dónde colocar el no y en dónde realmente compartir las actividades con otros que tengan muchísima más habilidad o más disposición. Y luego la tercera técnica es la automatización. Y fíjate que vuelvo a entrar en los temas que me apasionan, que son la productividad y el estilo de vida. Si yo incorporo la inteligencia artificial a la vida, pues puedo empezar a liberar tiempo que me permita a mí estar muchísimo más tranquila, con más tiempo disponible y con mucha más energía disponible. Entonces, es automatizar las cosas que puedo automatizar, es apoyarme de los recursos
que existen para hacer tareas con mayor calidad, con toma de decisiones más rápidas, simplificando, por supuesto, agenda, creando con mucha más facilidad, eliminando fricción en todas las cosas que hacemos, ¿sí? El ejercicio aquí es a que las personas empiecen a mirar en su día a día, qué hago yo diariamente y qué cosas me quitan mucha energía y me generan mucho cansancio y cómo podría yo hacerlas distinto. Fíjate que nuevamente es como salirnos de la rutina, ¿no? Cambiar, cambiar la filosofía, pues cambiar el estilo de vida. Yes. Entonces, bueno, nada, fíjate, el reset nocturno, que realmente es una herramienta para mí súper poderosa, es una vía fácil para iniciar en este camino, en este proceso. Y tiene 3 pasos. Primero ordenamos nuestro entorno y ordenamos nuestras actividades prioritarias para el día siguiente. Luego anoto. Anoto en ese diario de descarga, en esa libreta, en donde yo voy a colocar las cosas que tengo que hacer o que me preocupan para darme el permiso a mí de no tenerlas en mi cabeza y entender que ahí las voy a colocar para poder descansar y dormir. Y al día siguiente las vuelvo a tomar. Y así preparo, por supuesto, lo que va a ser el día siguiente. Teniendo este pequeño ritual, nosotros reducimos mucho de la carga mental. Y al reducir la carga mental, estamos protegiendo nuestra energía. Y ese es básicamente un poco el propósito de todos, no solamente de este, sino de las 5 reglas o rituales minimalistas que hemos compartido. Tips que les puedo dar y que yo los uso de manera regular y que me han servido muchísimo para realmente lograr aumentar esa capacidad productiva, pero sin sentirme agobiada y sin sentirme saturada. Miguel, que creo que es el propósito, ¿no? Para que no se entienda que es que estamos buscando hacer menos. No, estamos buscando hacer más, pero sin sacrificar nuestro agotamiento, nuestra paz, ¿no? Y una regla es esa, pues, de apoyarnos un poco de la tecnología y anotar. Yo utilizo muchísimo los calendarios digitales y también las alarmas, pues los temporizadores, ¿no? La alarma. Eso lo hice al principio cada vez que quería incorporar un hábito. Ya después que el hábito está incorporado, lo puedes eliminar. Pero acordarte de hacer una pausa activa cada 25 minutos de concentración o de trabajo profundo para pararte, moverte, tomar agua o incluso hacer descansos después de tus ciclos de trabajo. Es algo que podemos apoyarnos si organizamos nuestras actividades en un calendario, en una lista de tareas por bloque y las vamos ejecutando de manera consciente nuevamente. Un trabajo consciente, un descanso consciente, pero que me permita a mí entender que si yo decido hacer solo 3 cosas al día, esas 3 cosas al día las logro sin agotamiento, sin saturación, y no me lleno de 10, 15, 20 cosas al día que termina generándome todo lo contrario, agotamiento y frustración. Minimizar el ruido digital, por supuesto, o sea, empezar a limpiar de aplicaciones y buscarse aplicaciones sencillas, fáciles de utilizar, que realmente me faciliten a mí mis tareas, mi día a día. Y esto, ojo, Miguel, es nada más para el trabajo, no para la vida personal. Cómo llevas tu lista de compras, cómo llevas tu menú de alimentación, en qué momentos tú incorporas actividades, por ejemplo, físicas o recreativas, o incluso los espacios de compartir con otros. Digamos, que sean temas conscientes, que sean temas desde el enfoque minimalista, en donde tú realmente evitas la saturación diaria de actividades y lo haces de manera consciente. Y bueno, y nuevamente repito y reitero el tema de la automatización con inteligencia artificial. Hoy escuchaba a una conferencia que decía, nosotros no nos sorprendemos de la electricidad, nosotros damos la electricidad por hecho. Cada vez que prendemos una bombilla no decimos, wow, mira la luz, y este webinar y la computadora y el internet, nada nos sorprende, forma parte ya de nuestro día a día. Más bien nos sorprende cuando la perdemos, uy, se fue la luz, entonces esa es la situación anómala, ¿no? Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo, ya va a llegar un momento que está tan metida en nuestra vida que nos va a parecer natural, ya no nos va a generar asombro, pero en la medida que más pronto la aprovechemos y la integremos, más pronto y más provecho le vamos a sacar, porque las curvas obviamente de integración y de adaptación pues van a ser muchísimo más fáciles si las empezamos a adoptar desde ahorita, ¿no?
que está ya presente en todos los espacios. Sobre todo, Maybol, perderle el miedo a la inteligencia artificial. Y digo perderle el miedo porque hay una buena parte de la población que dice que está sustituyendo a la persona, al trabajador, que está embruteciendo porque no te deja pensar. Entonces, son prejuicios que hay con respecto a la inteligencia artificial que hay que romper y de verdad entenderlo, porque de verdad me consta lo útil que es la inteligencia artificial. Sí, tiene que ver con cómo se usa, pero bueno, ese es otro tema. Es la invitación a entender cómo la integro para el bienestar, cómo la uso para hacer decisiones estratégicas, cómo la uso para ser más inteligente y no, como dices tú, para ser menos inteligente, ¿no? Ese es otro tema que podemos conversar en otro webinar. Pero para ir cerrando, fíjate, el resumen un poco de lo que hemos ido conversando es tener control de las decisiones que tomo y hacerlo bajo un enfoque en donde menos es más, en donde yo integro, por ejemplo, momentos de respirar, de conectar y no me saturo de actividades durante el día que no me den ni siquiera la posibilidad de hacer una pausa consciente, de comer con calma, de tener una conversación en calma con alguien, ¿no? Entonces, minimalismo es incluso empezar a entender que como tenemos pocas horas al día, bueno, las horas son las mismas, no son muchas, son pocas, son las mismas, pues yo tengo que priorizar las que realmente me acercan a mi bienestar y a la productividad o a las metas que yo quiero desarrollar. Empecemos, como dices tú, a decir que no y a centrarme en lo que realmente me da valor. Y priorizando y teniendo foco, protejo mi paz, mi energía y mi bienestar. Y finalmente, esta estrategia del reset nocturno o del diario de descarga mental es una recomendación como para iniciar un camino hacia el minimalismo que me permita saber al día siguiente qué hago sin saturación, cómo lo controlo y cómo ordeno mi entorno, ordeno mi mente y ordeno mi energía. Fíjate que es parte de nuestro rol, siempre hemos estado acá y ha sido nuestro foco, ayudar a las personas a cambiar el estilo de vida. Sí, es verdad que como empezamos diciendo, cuando hablábamos de minimalismo, pensábamos en una estética minimalista, en una decoración minimalista. No, minimalismo es una filosofía de vida que te ayuda a centrarte y a tener foco en lo que realmente te genera bienestar. Pero la invitación otra vez es la misma, Miguel, la que tú siempre haces todo el tiempo, tomar decisiones. El autocuidado es una decisión. Si yo quiero tener más salud, envejecer con salud, preservar mi energía, lograr mis metas y sentirme pleno y sentirme feliz y ayudar a mi familia a vivir en salud y en bienestar, yo tengo que cambiar el estilo de vida. Y eso solo lo hago si consigo información científica válida, acompañamiento apropiado, estoy continuamente teniendo acceso a expertos que pueden ayudarme o ayudarme a personalizar mis cambios dentro y fuera de las organizaciones. Y eso es un poquito, pues, un poco de lo que hacemos, ¿no? Programas para hábitos. No podemos conseguir resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. Correcto. Tenemos que atrevernos y decidir a cambiar inclusive de a poquito, gradualmente. Y poco a poco vamos viendo los resultados hasta que llegamos a ese gran cambio que aspiramos, que cada quien lo tiene que poner en sus metas. Pero hay que atreverse a hacer cosas distintas. Diferentes. Bueno, entender primero, Miguel, que nos enfermamos como consecuencia de nuestro estilo de vida y que si estamos sanos, no debemos esperar a enfermarnos para tomar la decisión de cambiar el estilo de vida. Aprender sobre bienestar emocional, mental, físico, nutrición, descanso, ejercicio, manejo de energía, manejo de productividad, tiene que ver con que yo decida empezar a aprender y empezar a tomar decisiones para desarrollar ese poder, ese conocimiento y esa capacidad de tomar esas decisiones. Nuestros programas, por supuesto, que están disponibles en nuestra plataforma y es otro de los beneficios de asistir a este webinar. Nosotros tenemos 3 acciones importantes cada vez que hacemos un webinar como esto. Primero es darles un descuento para que puedan acceder
a los productos en tienda, que esos códigos de descuento se le entregan a las personas que asisten a los webinars. Luego, los recursos de valor. Hoy les vamos a regalar un ebook que de verdad está muy bonito, muy completo, y la idea es que lo puedan disfrutar y les pueda servir de guía y de acompañamiento. Y lo tercero es la comunidad, a los cuales hemos invitado a formar parte.